yo creo que de hecho ya hemos tenido reuniones en este sentido y por lo tanto, pues la primera cosa, bueno, aparte de agradecerte el hecho de que también nos permitas pues exponer un poco nuestras ideas, es el hecho de unificar criterios, es decir, lo hemos hecho y en realidad, digamos, no va a costar demasiado porque consideramos todos nosotros que es importantísimo unificar criterios y que realmente haya una misma idea desde el primer equipo hasta el más pequeño de los equipos del fútbol base. Pero además, por otro lado, pues unificar criterios en cuanto a dirección deportiva, secretaría técnica, dirección de fútbol base, masía, primer equipo, es decir, algo que ya hubo en su momento, digamos, pero que ha ido desapareciendo y por lo tanto esto sería a grandes rasgos lo primero que indiscutiblemente haríamos, que ya estamos haciendo, pero que haríamos en el caso de salir Víctor elegido. Nosotros vamos a tener un rol muy deportivo, muy de fútbol. Estamos deseando compartir. Yo a Joan lo conozco hace muchísimos años. Tengo además la suerte de conocerlo a él, a su familia. Mira, para mí lo más importante es cómo eres como persona. Y creo que reúne muchas cualidades, Joan, pero reúne una que para mí es la más importante, ¿no? Del ser humano, que es un gran ser humano. Como persona es increíble y además da gusto sentarse y hablar de fútbol con él. Yo he tenido la posibilidad bueno, pues de compartir a mi hijo, que es jugador de fútbol y trabaja con él y con su hijo Ferran Vilá. Y bueno, y lo que él ha comenzado diciendo lo de la idea es una idea que compartimos él por su experiencia, porque hace ya muchísimos años fue primero jugador del club, tuvo la posibilidad y el conocimiento de conocer primero a Johan Cruyff y todo eso que hacía Johan Cruyff, este señor, que lo vemos ahí, ha sido capaz de crearlo con una metodología, que esa es la clave. Yo estoy deseando trabajar con él en esa coordinación que haré con la cantera, porque yo entiendo el fútbol de la misma manera que lo entiende él. Tenemos la misma idea, filosofía, estilo, y sabemos lo que se necesita en el día a día para formar a chicos, en este caso jugadores, pero también a los entrenadores. Parte fundamental de la cantera del Barcelona que queremos cuando estemos, si tenemos la posibilidad de estar ahí, claro. El balón es el balón, la referencia es el balón y siempre lo seguirá siendo. Y además, si algo nos diferenció precisamente y nos hizo llegar a donde llegamos, es precisamente esta interpretación del juego, digamos, este aspecto de conocimiento del juego, de identificación de lo que está ocurriendo en el campo y una idea creativa que nos transmitió de manera muy clara Johan Cruyff sobre todo. Entonces, claro, esto lo hicimos y nos pides de qué forma podemos volver a hacerlo. Pues volviendo atrás, pensando en el futuro, por descontado. Estamos mirando hacia adelante y bueno, la prueba está que el lema de Víctor Font es precisamente sí al futuro, ¿no? Pero recordemos todo lo que hicimos y sobre todo cómo lo hicimos. Nosotros tenemos la suerte, y tú sabes, Ignacio, pues que contar con Paco Seirulo, con Albert Benages, en este caso ahora con Tito, que ha vivido también toda esta etapa. Luego, pues, contar con Xavi, contar con Jordi Cruyff. Claro, es que todo este conjunto de personas que vivimos en su momento, unos como entrenadores y otros como jugadores, toda esta esencia, si me permites, yo te diría que es casi una garantía de que esto va a volver a brotar. Y por lo tanto, esto es lo que nos une. Mira, yo estoy de acuerdo en que, voy a decirlo como el principio, va a depender de las personas, por supuesto. Se dice, y es algo que también es cierto, que el Barça es más que un club, pero las personas que lo gestionan pueden hacer que, aunque siga siendo el Barça más que un club, el Barça puede estar en una situación como la que está hoy, que hoy lamentamos. Pero yo lamento, por supuesto, lo económico, porque no soy un responsable, pero lamento mucho más
que esa idea bueno, que la comenzó Johan Cruyff en el 88, que además coincide que yo llego en ese año, en noviembre, diciembre del 88 al Barcelona, yo empiezo a mamar esa idea, esa filosofía con el día a día, con los entrenadores, y además todos tenían la misma idea. Entonces, para mí es clave lo que acaba de decir Joan. Nosotros ya tenemos la idea, ya tenemos a las personas, empezando por Xavi, pasando por Jordi Cruyff, pasando por Tito, por gente más con otros nombres que se pueden incorporar a la Secretaría Técnica, Joan Vila, Paco Cirulo, Albert Benaigues, y luego una serie de personas importantísimas que tienen que estar en toda la estructura. Dos cosas, digamos, la calidad humana de las personas que integran un equipo y, en segundo lugar, la comunicación. La comunicación es la base del fútbol. El deporte colectivo, cualquier deporte colectivo, es impensable sin la comunicación entre los jugadores, entre ellos, entre el que pasa el balón y el que lo recibe. Pues esto es exactamente igual. Y efectivamente se ha perdido esta comunicación ya desde hace años, y es uno de los problemas, efectivamente, con los cuales ha tenido que, bueno, o mejor dicho, ha sido el principal motivo, yo pienso, de estos desajustes y de esta pérdida de identidad en el Barcelona, ¿no? Nosotros tendremos esta comunicación. La comunicación se basa en, como he dicho, en tener una misma idea con nuestras divergencias, que las podremos tener y las tendremos, pero en esto está la riqueza de una idea, en que precisamente las aportaciones de cada uno harán que esta idea mejore. Yo recuerdo que, como decía Tito, en el 88 llega Cruyff, y Cruyff no era una persona organizada, pero dejó ir cosas, las llevó a cabo incluso en el primer equipo, y nos ha dejado un legado. Pero este legado tiene que crecer. Y creció a través de los años, precisamente con las aportaciones de personas que estábamos formando el club desde arriba hasta los más pequeñitos. Por lo tanto, pues, entrenadores del primer equipo han aportado cosas. Las diferentes áreas del club han aportado cosas. Y esto es lo que haremos. Esto es lo que haremos, lo que estamos haciendo ya, pero lo que haremos, eso sí, con una idea común, que es hacer que el Barcelona sea lo que fue y lo que nos enorgulleció a todos, que es un poco Miss Mundo, ¿no? Todo el mundo nos admiraba, todo el mundo venía a preguntar: ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo es eso? No el qué hacéis, sino cómo lo hacéis, cómo es posible. Pues todo esto es lo que haremos, y lo haremos pues con la ilusión de unos niños pequeños que, con zapatos nuevos, si tenemos la oportunidad de poder trabajar juntos, está claro. A ver, tenemos ya un proyecto que lo ha explicado muchas veces Víctor Font en la presentación. Hizo un boceto con el organigrama. Ahí falta un organigrama mucho más extenso, pero en una presentación no vas a poner hasta el último scout del fútbol internacional, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo tenemos preparado. Tenemos además muchos nombres concretos, pero sí que tenemos la idea. Nosotros tenemos una especie, yo le llamo la fase del funcionamiento. Entonces, nosotros dentro de Secretaría Técnica tendremos un funcionamiento en donde lo que nos toca es ver mucho fútbol. Ver mucho fútbol para ver a muchos jugadores y ver jugadores con un talento específico que cumpla con perfiles y requisitos que buscamos para que vengan al Barcelona. Entonces, va a empezar por mi responsabilidad, que voy a ayudar a la dirección deportiva, pero también voy a coordinar cantera. Pues bueno, voy a gestionar, porque esa va a ser una palabra muy importante, gestionar a mis jefes de scouts, a los scouts, para pasarles la programación de trabajo para visualizar, en este caso, en todo el mundo. El Barcelona tiene que estar especialmente dentro de lo que es el país catalán, porque no se nos puede escapar, y es verdad que vamos a tener que competir con otros clubes importantes también de la comunidad,
pero debemos de estar, como yo digo siempre, con el pico y pala, porque tenemos que detectar el talento especial que se busca para jugar en el Barça dentro de Cataluña, pero tenemos que tener una organización, que esa es la clave, estar muy organizados para hacer diferentes cribas y que al final, como se ha dicho muchas veces, yo esto se lo he escuchado a Joan Vilá también, no hace mucho, que cuando vengan al Barcelona jugadores de fuera, es porque de verdad, después de hacer un análisis, sean como mínimo un poco mejores que los que tenemos en Cataluña, de los que tengamos dentro de la casa. Entonces, va a ser un trabajo muy organizado, ya te lo adelanto. Es importantísimo estar al lado del niño, al lado del chico, porque efectivamente sale de su casa y nosotros de alguna forma suplimos a su familia. Es importantísimo estar a su lado. Es importantísimo estar a nivel personal y a nivel, en este sentido, deportivo. Eh, y si esto es así, no nos van a marchar cuando tengan 15, 16 y 17 años. O sea, los jugadores no marchan única y exclusivamente por el tema económico. Puede ser que haya una oferta o que en algún momento determinado algún jugador pueda marchar, pero no es de cajón que del Barcelona marchen tantos jugadores con 15, 16, 17 años que además son los mejores. Por lógica, viene a escoger los mejores. Entonces, no se hace una apuesta por estos jugadores y se debe hacer por otros jugadores que vienen de fuera, muchos de los cuales no tienen tanta calidad y que no entienden o que no han asimilado, lógicamente no conocen pues nuestra idea de juego, lo que representa la Masía, lo que representa el fútbol base de Barcelona eh, desde hace muchísimos años. Entonces, todo esto pues es más fácil para los que de alguna forma suben en la Masía o suben en nuestro fútbol base, porque no olvidemos también que la Masía son 60, 70, 80 jugadores, mientras que el fútbol base tiene 250, ¿no? Por ahí. Entonces, nos referimos básicamente a todo nuestro fútbol base. Es algo que existió en su momento y que ahora ha ido desapareciendo, como tantas cosas, que es la relación con los clubes colaboradores. En Cataluña teníamos muchos clubes colaboradores. Clubes que colaboraban con nosotros, que se sentían cercanos al Barcelona y que nos ayudaban en esta tarea de scouting que comenta Tito, por ejemplo. Aparte de los scoutings, necesitamos también esta relación con los clubes, porque esto hace barcelonismo. ¿Y qué necesitan estos clubes a cambio? Pues una pequeña formación de sus entrenadores, algunos detalles, el que se sientan próximos a Barcelona, que siempre es una satisfacción. O sea que todo esto hará que la Secretaría Técnica pues fluya mejor, sea mejor y que evidentemente estos chicos que van creciendo en la Masía o en nuestro fútbol base se sientan respaldados y se sientan ayudados y que suban con una misma idea y todo esto, lógicamente, en su momento nos dio unos frutos tremendos y no es tan difícil. Sinceramente, no es tan difícil. Bueno, en inglés diríamos both. Una cosa va unida a otra indiscutiblemente. O sea, cuando hablamos de esta relación humana, de esta nostalgia que hablaba Tito ahora, de todo lo que fue la Masía en su momento, estamos hablando de valores. Todos los valores del ser humano deben estar presentes en el trabajo de formación con los jóvenes jugadores. Por lo tanto, todo esto, la resiliencia, la confianza, la alegría, la responsabilidad, el compromiso, el trabajo en equipo, todos estos valores deben estar presentes en cada entrenamiento y en cada momento del día. Y esto es lo que hizo crecer en su momento pues, a la Masía e hizo crecer al fútbol base de Barcelona. Deportivamente, tenemos esta idea y la tenemos muy clara. Es que además todo está basado en la identificación y en la interpretación del juego. En que yo recuerdo el mensaje de Cruyff, una de las primeras veces que en el 88, pues, cuando llegó, nos decía, ¿no? Creamos en nosotros mismos, tengamos confianza en nosotros mismos, que vayamos, procuremos ser dominadores del juego a través de la posesión del balón.
Y claro, para tener posesión de balón hay que estar bien posicionado en el campo, y para estar bien posicionado en el campo hay que percibir el entorno, hay que estar bien orientado, hay que tener unas buenas ayudas. ¿Qué tipo de ayuda necesita mi compañero en cada momento para dar progresión al juego o para dar continuidad al juego o para saber escoger en qué momento debemos progresar e ir hacia adelante o en qué momento debemos simplemente dar continuidad? Eh, es decir, todo esto debe estar presente en el entrenamiento de cada día. Y todo esto es lo que va haciendo como la gota malaya va llenando este vaso. Y esto es lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue llenando el vaso en base a participación, en base a solidaridad entre los compañeros, en base a subir con una misma idea. Desde el primer equipo hasta los más pequeñitos, pues bueno, Johan fue el primero que puso de ejemplo al primer equipo. Empezó a jugar con 3-4-3. Y cuando recuerdo en aquellos momentos cuando nos obligó, entre comillas, a todo el fútbol base a jugar 3-4-3, todos estábamos un poco espantados, y no te digo nada los defensores, los defensas y los porteros, porque claro, desaparecían las coberturas, el portero debía mantener las distancias. Es decir, todos estos conceptos es lo que ya sabemos, vivimos y vamos a recuperar clarísimo, ¿no? En cuanto a la parte deportiva y, evidentemente, la parte humana que está relacionada con todos estos valores. Una de las cosas que haremos es un programa de valores en el cual tendremos muy presente todos estos valores en cada entrenamiento, y de esto se van a tener que responsabilizar todos los entrenadores, todos los coordinadores y toda la gente que de alguna forma formemos parte de este fútbol base. O sea que esto es como decir, ya lo sabemos, y en todo caso nos duele que se haya ido perdiendo. Pero esto lo conocemos, lo hemos vivido. Tito lo ha vivido, yo lo he vivido, y las personas que estamos en este proyecto lo hemos vivido. Ya lo ha explicado Víctor Font muy claramente, que la piedra angular de este proyecto tan impresionante es Xavi Hernández. Y solamente con su nombramiento, que además, si gana Víctor Font, va a estar aquí al día siguiente, para mí es clave, porque él aglutina absolutamente todo de esto que estamos hablando, Joan Vila y yo. Él lo ha vivido como canterano, como profesional en la primera plantilla, se está formando, pero él ya tiene este proyecto que llevamos mucho tiempo trabajando, donde Joan lleva más años que yo llevo 1 año y pocos meses ayudando en lo que sería la organización de esa Secretaría Técnica, pero las charlas que tengo con Xavi hablamos de fútbol y es que tiene una personalidad bestial. Él se ha criado jugando así. Él no entiende el fútbol de otra manera que sea a través del balón, a través de los espacios. Bueno, cuando hablamos de fútbol nos enrollamos mucho, pero sabemos de qué hablamos. Y para tener la clave de que eso funcione desde arriba hasta abajo o de abajo hasta arriba, es primero tener a las personas adecuadas y sobre todo los que serán en el día a día los entrenadores de esos jugadores. Ese trabajo que tiene tan minucioso preparado Joan Vilá, que en el día a día todos los entrenadores saltarán al terreno de juego para entrenar a sus jugadores, tienen que estar puntualizando en los perfiles de cómo posicionarse para recibir un balón, pensar en la siguiente acción que voy a hacer antes de que yo haga un control. O sea, vamos a estar con esos ítems siendo tan pesados en el día a día que al final lo vas a hacer de forma natural. Como tú bien dices, Riqui Puig lo hace de forma natural. Esa es la clave. Trabajar con esa metodología que Joan Vilá, Paco Cirulo la tienen en la cabeza y están deseando poder expandirla en lo que es la cantera del Barcelona. Durante todos estos años de convivir con Paco Cirulo, todo esto es una gozada. Y tenemos nuestro propio lenguaje, y este propio lenguaje se traduce en la realidad del juego. Decía Johan, no hay que sufrir en el campo, hay que disfrutar. A través de la posesión del balón vamos a disfrutar. No hablemos de atacar o de defender. El fútbol tiene un lenguaje de guerra desde hace muchos años. Atacar, defender, tiro, disparar,
vamos a trabajar con nuestras armas, hay que robar el balón. ¡Jo! Es que es brutal. O sea, nosotros no le vamos a atacar o defender, sino fase de posesión y fase de recuperación, porque nuestro elemento básico es el balón. Queremos disfrutar a través de la posesión del balón. Todo esto, que aparentemente parece muy snob, es la esencia de todo esto. Es la esencia de todo nuestro juego. Y por lo tanto, pues, a partir de todo este lenguaje, nace la idea de juego. Y todo esto es lo que hemos trabajado, hemos profundizado durante todos estos años con Paco Seirulo. No es tiki-taka, es mucho más. Es interpretar el juego en cada momento. Eh, Queremos meter gol igual que todo el mundo, está clarísimo. El objetivo es meter gol, claro que sí. Lo importante es saber cuándo y cómo y de qué manera y en qué momento hay que ir hacia adelante. Y todo esto es dominar el juego, crear superioridades, dominar el juego a través del balón. Y todo esto nace precisamente en esta palabra. Es algo que debes tener dentro para poderlo traducir luego en cada entrenamiento y en cada partido. Después de haber hablado tantas veces con Xavi, con Víctor, con Juli, va a ser manager general. Yo tal como lo estoy viendo en este momento, bueno, pues además con el respeto que le tiene Xavi Hernández al actual entrenador Ronald Koeman, que como bien dices es historia. Yo recuerdo ver el gol de Wembley en la Masía con mis compañeros en el 92. Pues bueno, pues tuve la suerte de conocerlo, de hacer algún entrenamiento, pero él no se acuerda de mí seguro. Entonces, bueno, pues yo entiendo que Xavi va a entrar como manager general, y si él considera con las personas del área deportiva que Ronald Koeman tiene que continuar, pues será el entrenador. Yo ya he comentado alguna vez que Xavi tiene la personalidad, pero también la calma y la paciencia para decidir cuándo es el momento que el Barça necesite a Xavi de entrenador, porque esa es la clave. Yo creo que el Barcelona necesita de los mejores, y en este caso Xavi reúne todas las condiciones para ser uno de los mejores que pueda gestionar ese club en este momento como manager general si gana Víctor Font el 7 de marzo, y cuando lo considere oportuno esa posición de entrenador. El planteamiento de Víctor Font, precisamente, y por eso el lema, sí al futuro, es precisamente de conseguir un Barça de futuro. El entrenador del primer equipo está a expensas de los resultados. Y por lo tanto, cuando piensa en Xavi como eje de todo este proyecto, piensa en Xavi no tanto como entrenador, aunque puede serlo, lógicamente, sino como eje de un proyecto de futuro, no de un año, de dos o de tres, sino de años. Y lógicamente el papel del entrenador no es el mismo que el de manager general, digamos. Y por lo tanto, al margen de lo que pueda pasar, efectivamente, la primera cosa, un enorme respeto por Ronald Koeman, que es el actual entrenador de Barcelona. Pero además, en relación con el proyecto de futuro, es que Xavi es el eje, será el eje de este proyecto en los próximos no sé cuántos, pero no un año o dos o tres. Es la idea de que realmente esto tenga una duración. Nadie mejor que él. Fue Johan, fue Pep y ahora es Xavi. Nadie mejor, como ha dicho Tito, es el reflejo perfecto de esta idea. El proyecto está basado en un gran equipo de trabajo. Esa es la clave. Lo ha dejado muy claro Víctor Font desde el inicio de su precandidatura. Él cree de verdad, y yo lo he sentido así, por lo que a mí me llamó la atención siempre ha sido ese trabajo en equipo que para él es vital. En sus empresas ha sabido gestionar equipos de trabajo, y creo que estoy convencido que sería un presidente seguramente con una capacidad de decisión final, porque la última la va a tener que tomar él con su consejo, de todas, incluso de las deportivas, porque hay una parte que se desvía, que es la económica y social, en donde tiene que tomar la última decisión el presidente, que sería Víctor Font.
yo creo que va a estar todo el equipo, todos nos vamos a encontrar en una situación de cierta protección, que eso no significa que no vayamos a ser exigentes cada uno con el de al lado, pero sí que es verdad que aunque Xavi tenga una posición donde pueda haber desgaste, va a estar bien protegido porque va a tener compañeros de ese equipo de trabajo desde hace mucho tiempo que se lleva realizando para que al final tomen las decisiones más correctas en el sentido de las que le correspondan a él. Yo no tenía ni tengo intención de volver a Barcelona si no es en estas condiciones, con un equipo de trabajo como el que hemos formado, en el que francamente me siento muy bien y muy a gusto, ¿no? Si no es elegido Víctor Font, pues nos volveremos a casa, y seguiremos trabajando en bien del fútbol y esperando que el Barcelona pues eh, cambie su rumbo. Pero si podemos trabajar juntos, la verdad será un placer porque es para mí particularmente, pues es la base de que esto funcione. Y por este motivo yo me apunté a este proyecto, si no, no lo hubiera hecho, sin lugar a dudas. Para mí es importante utilizar esa herramienta, me parece un complemento que te puede ayudar mucho a la final toma de decisión, pero lo tenemos más fácil en el Barça. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar el Big Data dando nosotros los filtros, los ítems, las características concretas. Nosotros en cada posición tenemos unas características determinadas. Con esas características hacemos una valoración del 1 al 5 y ponemos un comentario. Con esas características yo determino qué tipo de jugador, si las cumple en un elevado baremo del 1 al 5 que yo le pongo, esto si quieres un día, te lo puedo hacer directamente, te puedo enseñar cómo hacemos los informes, porque te explico cómo hacemos bueno, pues esta criba con el Big Data, porque yo quiero hacerlo con el Big Data, pero lo hago también con el Good Data. El Good Data me lo he inventado yo porque son mis características. Yo necesito del ojo clínico, el ojo del scout, que eso incluso también se forma. Yo tengo preparado una formación, si vamos allí, que la quiero comentar con Joan Vilá, porque para mí me parece importantísimo el trabajo de un scout. Es primordial el scout, pero el scout no puede ser cualquiera. El scout tiene que tener unas directrices muy marcadas de la Secretaría Técnica para que cuando vaya a ver jugadores se fije según perfiles, según posiciones, pero sobre todo por nuestras características, las que buscamos para ser jugador del Barça. Bueno, no sé si son 2, 3, 5 años, pero lo que sí es cierto es que vemos a un Barça diferente, a un Barça realmente consistente, a un Barça con unos fundamentos realmente importantes que permitan disputar estas competiciones y estos títulos. Eh, Nadie está en condiciones de prometer títulos. Nosotros queremos, como te hemos comentado, mirar atrás para recordar todo lo que hicimos en su momento, para volver cuanto antes a este Barça que nos entusiasmó. Y esto no debe costarnos mucho, sinceramente. O sea, no es... conseguir títulos es otra cuestión, depende de pequeños detalles. Pero nosotros queremos instaurar dos conceptos importantísimos, la aptitud y la actitud. A la hora de escoger jugadores, eh, la actitud es fundamental. Esta inquietud, esta ilusión por mejorar, esta ambición por conseguir el máximo, esta actitud que realmente es básica y fundamental. Y al lado de esto, la aptitud, que está relacionada con los fundamentos del juego. El mismo Michael Jordan decía: cada vez que me he apartado de lo básico, de lo fundamental, me he apartado de conseguir los éxitos. Pues nosotros queremos que estos éxitos del club en los próximos años vayan de la mano de estos fundamentos. Por lo tanto, estamos convencidos, convencidísimos de que en no mucho tiempo el Barça volverá a recobrar todo aquello que nos hizo grandes. El proyecto de Víctor Font me parece
espectacular. He utilizado una palabra que la he escuchado mucho dentro de este equipo de Víctor Font, que se suele decir pocas veces, porque es verdad, está lleno de grandes personas, buenas personas, pero también de muy grandes profesionales que van a querer todos un objetivo común, que es servir para el Barcelona, para hacerles mejor. Las armas las tenemos. Ahora vamos a adecuarlas a nuestra forma, con nuestra idea, para que las podamos utilizar de la mejor manera posible, que es con el disfrute de la pelota, que a través de ello se han conseguido los objetivos en años anteriores y hemos sido, de verdad, envidia de federaciones internacionales que han venido a Barcelona para ver cómo se trabaja en el Barcelona, porque, claro, es que llamaba mucho la atención, es que jugábamos muy bonito, pero además también ganábamos.